Ok, bueno, pues entonces la semana pasada justamente vimos algunos ejemplos básicos que nos ayudan a entender los procesos de los sistemas de recomendación, cómo funcionan de manera específica. Entonces hoy vamos a retomar un poco la parte teórica detrás de esto que conversamos la semana pasada y precisamente estaremos entonces haciendo esta revisión de algunos casos de estudio que siempre han sido interesantes, como es el caso de Amazon, Netflix, y entonces eso nos permitirá justamente ver cómo esto se ha convertido pues ya en una necesidad muy concreta, que además más bien en una solución muy concreta que ayuda a dejar muy claro por qué se vuelven importantes. Entonces, me encontré esta presentación justamente que justo es de parte del equipo de Amazon que describe un poco lo que ellos han estado haciendo. Y entonces esto nos permite entender desde la perspectiva de los mismos creadores qué es lo que está detrás de los sistemas de recomendación. Yo tenía, por ejemplo, ya una presentación del 2003 de cómo funcionaba, un artículo del 2003 que mostraba justamente cómo funcionaba en su momento estas primeras ideas. Este ya es un poco más nuevo y aún así pues ha seguido evolucionando la propuesta de Amazon, pero esta me gustó porque presenta de manera muy sencilla los elementos que hacen funcionar su sistema de recomendación. Este es justamente el artículo que describe de manera puntual los sistemas de recomendación que le llaman, se llamó en su momento item to item, item to item, y se menciona ya justamente el término filtrado colaborativo, que es lo que estábamos comentando la sección anterior. Entonces, a partir de justamente de estos artículos que permiten entender el estado del arte de los sistemas de recomendación, pues se vuelve interesante, pues, cómo lo han estado ellos manejando. Entonces, esta presentación la voy a poner también en la plataforma por si algunos quieren revisarla, particularmente alguna de estas publicaciones. Pero bueno, estará entonces esta presentación completa allí en la plataforma. Eh, Aquí justamente, pues, uno de los puntos de inicio de esta discusión que manejan los autores acerca de por qué necesitamos recomendar. Y entonces, ellos hablan justamente de esta parte de donde nosotros podemos encontrar las compras que de pronto la gente o los productos, los distintos elementos en nuestros sistemas que justamente no hay, las personas no identifican. De este lado, nosotros normalmente tendremos justamente a los elementos, a los productos que las personas consumen, los que están vendiéndose de manera o consumiéndose en general de manera importante. Y de este lado viene justo una larga cola de productos que de pronto no son conocidos y aquí justamente nosotros lo que buscan estos sistemas de recomendación es monetizar toda esta parte de sus productos. Entonces, esto que permitiría, pues entonces justamente identificar la importancia de todos estos elementos hacer, eh, para poderlos hacer llegar a los usuarios que justamente se sientan sorprendidos por lo que está acá y que puede ser de su interés. Entonces, esta es justo lo que nos contaba y nos mostraba Ana Lilia muy desde el principio de la presentación de los productos, como justamente que nos decía que los clientes, que cuando tú decides comprar un ítem, de todas formas, entonces los sistemas te empiezan a sugerir algunos productos que también se pueden comprar junto con esto. En esta ilustración se ve muy claro
pues hacia dónde se busca desarrollar, ¿no? Justamente los algoritmos de búsqueda, entonces, en los cuales el usuario busca explícitamente algunos elementos. Lo que buscamos a través de los sistemas de recomendación es, a partir de los ítems que están en pantalla, que son de interés de los usuarios, pues poder llegar a los usuarios. Entonces es cerrar este círculo donde el usuario indica ítems y entonces los ítems vuelven a llegar al usuario a través de las estrategias de recomendación. Entonces, esto es lo que busca, pues, retomar y empezar a cerrar estos procesos de acercamiento de los productos, de todos estos productos que son un poco más desconocidos, empezarlos a hacer llegar, entonces, a los usuarios. Y es allí donde cada una de las industrias, pues, define sus propias estrategias y sus propias formas de organizar estas recomendaciones para los usuarios. Particularmente, si han utilizado Amazon, entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de recomendaciones que se manejan en su plataforma. Por un lado, nosotros tenemos que, cuando observamos un producto, lo primero que nos dice es que también se compran otros productos juntos. Entonces, aquí lo que se está tratando de encontrar es una cercanía entre productos al momento de comprar. Y de este lado, lo que empezamos a ver es otra estrategia de recomendación. Y acá justamente lo que nos dice es que los clientes que compraron el ítem que tú estás buscando, también compraron algunos, no necesariamente en el mismo instante, pero sí posteriormente. Eso quiere decir que estos otros ítems están relacionados con el ítem que a nosotros también nos interesa. Entonces acá hay una cercanía en el tiempo de cuándo se compran las cosas, y aquí, es decir, en ese instante se compran juntos, y aquí se compran en un tiempo más amplio, en un margen de tiempo mayor. Y entonces eso nos llevaría a identificar distintas estrategias. Y eso justamente nos permite hablar que Amazon naturalmente es una tienda donde la personalización es fundamental para que su negocio funcione. También entonces, a partir de este proceso de compra, también lo que nos están diciendo es que ellos manejan otra serie de recomendaciones. Aquí es una recomendación diferente. Aquí nos habla acerca de que otros ítems compraron después de haber visto el otro. A lo mejor no lo compraron al mismo tiempo, pero estos otros de acá lo compraron después de haberlo visto el producto que a ti te interesa. Eso quiere decir también que hay una cercanía allí directa entre estos productos. Esto se vuelve entonces también interesante porque nos permite entender que hay una cierta relación entre el producto buscado y estos otros productos. Y esta recomendación, esta cercanía, lo interesante de todo esto es que no es una cercanía descrita por los datos, la información, el título, los autores, o todos esos metadatos alrededor del producto, sino por los clientes. Entonces es una cercanía que los mismos clientes construyen a partir de su comportamiento. De esta forma, entonces, acá lo que se plantea es que el tópico de la recomendación, pues entonces nos habla acerca de qué aspectos o nos plantean ciertos retos acerca de qué debería ser una buena recomendación. Aquí, en el caso particular del sistema de Amazon, entonces justamente nos dice que nos debe ser capaz de regresarnos títulos que estén relacionados para
con las actividades de los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen aquí indicar artículos de programación con la gente interesado o particularmente un ingeniero de software y probablemente juguetes de bebé para una nueva madre. Lo que se esperaría es que estos sistemas de recomendación no te recomienden cosas que el usuario ya compró, ya conoce, entonces, o que de plano descartó. Entonces, debería ser capaz de poder recordar estas cosas que el usuario, esta información que el usuario proporcionó para no repetir errores. Y entonces, lo que también debería ser interesante es cómo podemos nosotros ofrecer algo al usuario de manera que el usuario realmente se pueda ir interesando y que no sea solamente entonces cualquier cosa. Entonces, esto pues es intuitivamente lo que estamos esperando en un contexto específico como el de, a ver, déjame un segundo que recibí un mensaje de Ana Lidia. Voy a pausar aquí la presentación y también la grabación. Un segundo, déjenme ir por mi teléfono. Listo, entonces decíamos acerca de estas cualidades que esperamos tener acerca de una buena recomendación en el contexto específico de la plataforma de Amazon. Y por otro lado, entonces también nos lleva a entender los retos que deberemos afrontar en un escenario como esto. Por ejemplo, la gran cantidad de datos, la gran cantidad de clientes y por supuesto entonces los millones de productos que se tienen en este tipo de sistemas. Y entonces eso justamente también nos lleva a que necesitamos resultados que se entreguen en tiempo real. ¿Y qué pasa con los clientes nuevos? Normalmente tendremos una información limitada, mientras que con los clientes que ya tienen más tiempo en nuestra plataforma, lo que probablemente tengamos es información, tal vez que no esté actualizada, información entonces que de pronto está ya a lo mejor muy tendiente a ciertos productos y cómo le podemos ofrecer entonces productos que son de otras categorías que puedan ser también de información. Y además, uno de los elementos centrales es que nuestros clientes son muy volátiles con las cualidades o las preferencias que pueden tener. Eso nos lleva a tener que considerar este tipo de retos, estos particularmente a los que ellos identificaban para su tienda, y estos en general se pueden también aplicar a otros sistemas de recomendación, pero cada sistema de recomendación pues debe de identificar los retos específicos para su contexto. Entonces, ¿qué es lo que ellos construyen? Principalmente, entonces ellos plantean la construcción de este motor de recomendaciones. Este motor, entonces, se basa en un modelo que implementa el sistema el algoritmo del sistema de recomendación. Y lo que buscan a través de este algoritmo es que se pueda personalizar los resultados para cada uno de los clientes, que de acuerdo a las necesidades específicas de los usuarios, al comportamiento específico, pues los resultados sean específicos. Entonces, esto no es fácil de implementar porque entonces este sistema debería ser capaz de adaptarse a estos millones de usuarios que están trabajando. Entonces, naturalmente, no debe ser sencillo diseñar un sistema de estos. Acá, entonces, lo que ellos también plantean como características de su algoritmo es que aquí, como ya vimos la semana pasada, pues los algoritmos de recomendación tratan de encontrar el conjunto de clientes similares que han comprado y valorado algunos de estos productos. En realidad también la misma propuesta que veíamos de 2003 de Amazon, pues se basaba en esta primera propuesta. Entonces, justo a partir de esto, pues ellos tratan de relacionar los productos comprados y los productos valorados.
Entonces, este algoritmo de filtrado colaborativo basado en relacionar productos con productos, lo que busca es entonces encontrar similitudes entre ellos en lugar de encontrar similitudes entre los clientes. Entonces ellos decidieron apostar hacia hacia la similitud entre ítems, que fue lo que trabajamos la semana pasada en dos momentos. En el primer momento, entonces, revisábamos justamente este filtrado colaborativo y tratar de encontrar las similitudes entre los ítems, nada más por lo pronto. Y entonces, por eso justamente ellos apuntan hacia esta cualidad más que encontrar cercanías entre los usuarios. Y entonces ellos plantean este escenario como estructura general de la manera en que ellos trabajan. Por un lado tenemos a los usuarios que interactúan con su sistema web de recomendación internamente. Entonces tienen una base de modelos de recomendación para poder hacer más ágiles los procesos de la generación de recomendaciones. Tienen entonces un sistema de front-end que les permite ya estar haciendo esta interfaz para poder responder a los usuarios. Tienen su sistema para ir almacenando la actividad de los usuarios, su sistema incremental de actualización de recomendaciones y el sistema de recomendaciones que se construyen de manera interna en el sistema, de forma que esto no todo lo que nosotros empezamos a ver acá se construye online, sino hay una cierta parte donde se actualizan el motor justo que mencionábamos al inicio y nuestras bases de datos para construir parte de este núcleo de las recomendaciones. Y eso pues con esto se busca eficientar las recomendaciones que se generan. No todo se produce en tiempo real. Platicábamos la semana pasada que eso podría llegar a ser costoso, estar manteniendo actualizados estos sistemas. Y entonces, aquí justamente los autores de esta presentación pues dan una mirada rápida a lo que se ha hecho justamente en el tema de filtrado colaborativo, los enfoques tradicionales. Ya mencionábamos primero que el enfoque colaborativo basado en el usuario es uno de los más de los enfoques que utilizan algunos de los sistemas de recomendación y otro se utiliza justamente basado en clústeres, modelos de grupos que permiten caracterizar a los usuarios y a partir de estas características pues ver entonces un usuario a qué clúster pertenece y entonces poder hacer estas recomendaciones. De manera más profunda, entonces veamos qué es lo que sucede en este enfoque del filtrado colaborativo basado en usuarios. Aquí entonces lo que nos está diciendo es que los usuarios son representados como un vector n-dimensional de ítems, que nosotros hicimos la semana pasada, pero con los productos, no con los clientes. Y entonces lo que se construye son justamente estos vectores que estuvimos revisando, donde se tratan de identificar justamente las compras o las evaluaciones positivas o negativas de los productos. Lo hicimos también esta primera aproximación en el segundo ejercicio la semana pasada. Y el elemento central es que se trata de encontrar la similitud entre los usuarios a partir del concepto del coseno entre estos dos vectores en este espacio dimensional, que fue precisamente el cálculo que hicimos a través de nuestra hoja de cálculo. Y aquí se generan las recomendaciones basadas en un conjunto de clientes que son de usuarios que son similares a los otros y de esta manera podemos encontrar similitudes y empezar a hacer recomendaciones basadas en la cercanía entre los usuarios.
Entonces, esto nos permite encontrar usuarios similares que han calificado o comprado lo de estos productos. ¿Cuál es el problema? Ya lo decíamos la semana pasada, decíamos que esto puede llegar a ser computacionalmente claro de un orden de M por N, donde este M es el número de clientes y N es el número de ítems. Entonces, en sistemas pequeñitos como el ejercicio que hicimos la semana pasada, pues esto realmente no es nada difícil, pero cuando estos números ya vienen siendo millones de datos, pues ya el orden de calcular esto, pues ya no es tan reducido. Y justamente lo que buscábamos es que tratábamos de reducir reducciones para reducir dimensiones, perdón, o es una técnica que también se usa mucho para mejorar ese desempeño, pero al reducir estas dimensiones, pues también se reduce la calidad, perdón, de las recomendaciones. Entonces, para un conjunto muy grande, para conjuntos de datos, como el que ellos manejan, por ejemplo, en Amazon, de 10 millones de clientes, 1 millón de ítems, el algoritmo tiene un serio problema en el desempeño y escalarlo son entonces un reto. Por eso este enfoque que vimos la semana pasada para escenarios pequeñitos funciona bien, para escenarios como Amazon tiene sus problemas. Entonces, se voltea hacia otro enfoque, justamente que es el enfoque basado en los modelos. Aquí entonces se dividen a los clientes en diferentes segmentos y lo que se trata de hacer es ver el problema como un problema de clasificación. El reto entonces es tratar de asignar a los usuarios el segmento al cual pertenece el segmento donde hay clientes que se parecen más a él y eso entonces nos permite poder asignarle justamente algunas recomendaciones. Entonces, el punto central es tomar como referencia las compras, las valoraciones y a partir de estos segmentos donde están asignados clientes similares con respecto a estas cualidades, pues se generan las recomendaciones. Aquí en este modelo de clusters tiene un mejor desempeño al momento de trabajar con datos grandes y también es escalable, de manera que entonces esta propiedad de filtrado colaborativo, entonces se puede usar para controlar, para poder trabajar con distintos segmentos y de esta manera poder generalizar estas cualidades de personalización hacia todo tu grupo general de clientes. ¿Cuál es entonces el gran problema con esto? Pues que la calidad de las recomendaciones tiende a ser baja, porque hablábamos entonces que estas recomendaciones que decíamos es porque tú te pareces a los otros usuarios, pero entonces que seas parecido no quiere decir que todas las recomendaciones que a ellos les resultaron interesantes puedan ser también relevantes para ti. Ya un ejemplo nos lo comentaba muchas veces Ana Lilia, ¿no? Porque justamente en este caso Netflix no le gustaba porque de pronto la obligaba a ver ciertas cosas o a no terminar de ver los créditos de las películas y esto sucede precisamente porque como clúster de usuarios, pues muchos usuarios no se quedan hasta el final de los créditos, pero eso no quiere decir que todos los usuarios vayan a tener este comportamiento. Entonces allí es donde se pierde un poco esta capacidad de una personalización más específica para algunos usuarios. Y entonces lo que se trata de hacer para mejorar esta calidad de las recomendaciones es precisamente una segmentación de los clusters, pero pues esto naturalmente va a ser más caro poder encontrar, volver a segmentar los clusters que ya habían sido calculados tradicionalmente offline.
no en el momento, pero entonces en línea se trata de construir estas segmentaciones y pues esto lo vuelve más caro, justo como en el caso anterior. Y entonces, por eso es que justo el grupo de Amazon dice, pues nuestro enfoque es distinto. Entonces, aquí en esta gráfica a mí me parece que es muy ilustrativa de lo que estamos diciendo. En el filtrado basado en los usuarios, entonces tú lo que dices es que estos usuarios son parecidos y entonces cuando tú tienes un comportamiento similar a otro, entonces te puedo recomendar algunas cosas de lo que los otros usuarios han estado haciendo. Por ejemplo, en este caso, este usuario que está en la parte superior, pues ha comprado o ha mostrado interés en estos 4 ítems. Como este usuario solo ha mostrado interés en estos 2 ítems, pues lo estamos aquí obteniendo y este usuario solo ha mostrado interés en uno de estos ítems, pues justo este usuario, ¿a cuál se parece más? ¿Al usuario 1 o al usuario 2? De acuerdo al comportamiento mostrado por este usuario, pues se parece más a esta usuaria 1. Por tanto, como esta usuaria 1 ha mostrado interés en estos productos, en las uvas y las naranjas, entonces hacemos la recomendación de las uvas y las naranjas para este usuario. Entonces, esto justamente es el enfoque tradicional que se usa en el filtrado basado en usuarios, mientras que en el filtrado basado en ítems, lo que tenemos el mismo comportamiento de los usuarios. Aquí lo que empezamos a observar es que ahora cuáles ítems son más similares entre sí. Y otra vez, esto se calcula a partir del comportamiento de los usuarios. Entonces, nuevamente aquí, la usuaria 1 tiene interés en el ítem 1, 3 y 4. La usuaria 2 tiene interés en el ítem 1 y 3. Y el usuario 3 solo ha mostrado explícitamente interés en el ítem 3. De acuerdo al comportamiento de los usuarios, ¿cuáles ítems son más parecidos? Aquí justamente lo que podemos ver es que 2 usuarios en su momento mostraron interés en estos 2 productos al mismo tiempo. Entonces, esto al algoritmo de similitud entre ítems, pues le dice que estos ítems son más parecidos entre sí y esto permite identificar que si este usuario mostró interés en el ítem 3, que es la sandía, entonces también podrá tener interés en el ítem 1, que son las uvas. Y esto es gracias a que el algoritmo identifica que hay una cercanía, una similitud a partir de lo que hicieron los usuarios entre estos productos y por eso trata de hacer esta recomendación. Y entonces, ¿esto cómo se construye? Pues básicamente también lo veíamos la semana pasada, precisamente lo veíamos en ejemplos pequeñitos. Lo que acá lo que la semana pasada nosotros hacíamos era entonces determinar en las columnas los ítems y en en los renglones los distintos ítems y en las columnas las cualidades de esos ítems. Acá en el enfoque que plantea Amazon es poner como columnas los ítems y como renglones a los usuarios. Y entonces aquí nosotros calculamos de manera muy parecida a como se hizo la semana pasada, pues cuáles de estos productos tienen o no similitud, pero la similitud entre los ítems a partir de la valoración que les han dado los usuarios. Y esto entonces nos permite calcular
las relaciones o la similitud de los ítems entre sí, y a partir de eso buscamos entonces este comportamiento ilustrado en la diapositiva anterior. Entonces, lo que se busca hacer es hacer este empate entre las preferencias del usuario con los ítems para poder relacionar estas similitudes, combina las similitudes de los ítems en una lista de recomendaciones. Recordemos que siempre el punto central es tomar estas similitudes como un elemento central para poder identificar los ítems que son posiblemente los de interés para el usuario, que son justamente esta lista de recomendaciones. Y entonces en un algoritmo iterativo, pues va justamente construyendo o actualizando una tabla de similitudes entre ítems para el cliente específico. Entonces aquí justamente trata de hacer este proceso de relación de los ítems que veíamos hace un momento, ítems con clientes, y trata entonces de poder identificar aquellos que son los más cercanos entre sí. La similitud entonces entre estos dos ítems nuevamente se utilizan como forma estándar la medida del coseno. Entonces otra vez, en cada vector corresponde a un ítem calificado por un usuario, y entonces lo que tenemos es un espacio que nuestros vectores tienen una dimensión de M, que son los clientes que han comprado determinado ítem. Hay algunos cálculos que se pueden hacer en línea y en tiempo real, y hay otros cálculos que se pueden calcular de manera permanente y se almacenan como parte de este modelo. Entonces aquí justamente construyen esta tabla de manera offline, construyen esta tabla de similitudes entre ítems, la cual es cara. Sí es muy cara poder construirla, y es del orden de n cuadrada por m. Entonces, de acuerdo a ellos, dicen, pues es cercana a lo que ya teníamos, pero justamente lo que tratan de hacer es cómo podemos optimizar estos tiempos. Entonces, precisamente lo que buscan es poder reducir hasta donde sea posible el tiempo las dimensiones de esta matriz, de esta tabla, para poder obtener una mejor calidad en tiempo de ejecución. Pero principalmente todo esto, aunque es caro, pues no es tanto problema, porque no se hace necesariamente en tiempo real, y esto permite que estos cálculos pues puedan ser realizados de manera intensiva en un momento donde los usuarios no estarán comprando. Una vez que esta tabla se actualiza, entonces ahí sí se toma como referencia esta tabla de similitudes, y entonces lo que hace en línea es que el sistema de Amazon entonces intenta encontrar estos ítems similares para cada uno de los usuarios a partir de las valoraciones y compras. Se agregan estos ítems, y entonces se generan estas recomendaciones de los productos más populares o los productos correlacionados de acuerdo a las distintas cualidades. Entonces, esto también mencionan que puede ser escalable de manera más sencilla. Justamente plantean cómo la calidad se puede mantener a partir de estos enfoques, de acuerdo a lo que ellos decían. Pues entonces, comparados con los modelos basados en usuarios, pues entonces normalmente en un modelo basado solo en usuarios hay muy poco o casi nada de cálculos offline. Todo se tiene que reconstruir en tiempo real, pero eso es como en lo más abstracto. En la realidad, muchos sistemas sí logran trasladar algunos de estos cálculos a el cálculo offline. Entonces, esto es lo que, de acuerdo a los de Amazon, pues dice que se puede volver en práctico. Y entonces, como ya lo mencionábamos, pues
se buscan algunas mejoras que tienen un impacto en la calidad de las recomendaciones. Por otro lado, en el caso de los modelos basados en clúster, la mayor parte de los cálculos se hacen offline, no en el momento. Pero entonces aquí se ha insistido que estas recomendaciones serán regularmente pobres porque no logran adaptarse a las necesidades específicas. Y entonces ellos dicen, bueno, pues nuestro algoritmo de filtrado colaborativo basado en ítems es escalable, su desempeño es bastante adecuado y entonces la creación de estas tablas, pues lo que hace es que, aunque es costoso, pues realmente como todo esto se hace offline, pues no importa demasiado. Lo que se hace online son estas búsquedas de similitudes entre ítems a partir de las tablas de similitudes entre ítems y entonces eso hace que sea bastante más rápido que lo que se espera en algunos de estos enfoques. Es rápido aun cuando tengas datasets muy grandes. Las soluciones de recomendación entonces son de una calidad bastante buena y plantean ellos que el algoritmo entonces funciona bien con un conjunto limitado de usuarios y entonces para poder lograr producir una recomendación de más alta calidad, pues lo que hacen es tomar algunas de las listas de similitud para poder recomendar más opciones a los usuarios. Y entonces, justamente ellos, por ejemplo, han tratado de comparar estos esquemas contra la precisión que se logra obtener con cada uno de los conjuntos con los cuales se prueban los algoritmos para ver qué tan bueno es tu algoritmo de recomendación. Uno de estos datasets que son comúnmente usados para hacer estas comparaciones es una base, un dataset de películas que se conoce como Movie Lens Dataset. A ver, vamos a ver. Y entonces aquí justo esta se vuelve interesante porque contiene 1.000.000 de valoraciones de 6.040 usuarios sobre 3.900 películas. Y entonces lo que se busca hacer es que comparar a ver qué tan bien funciona, se ha comparado el algoritmo de Amazon precisamente para ver qué tan rápido genera estas recomendaciones, cuánto se tarda en construir las tablas y procesar toda esta información. Lo que dice es que ellos reportan que se necesitaron en su momento 170 segundos para construir el modelo, 3 segundos para predecir 100.021 valoraciones. Entonces, en realidad, justo es muy eficiente con este conjunto de datos. Y entonces aquí ellos comparan cuánto se tardan en construir los modelos de acuerdo a sus valores, que aquí están las referencias justamente cuando hace esta comparación del estado del arte en el 2007. Insisto, estos son datos que fueron, ya es una presentación un poquito vieja, pero sí nos permite tener un estimado de cómo se ha ido esto mejorando. Entonces, basados en estas comparaciones, los modelos se construyen usando este enfoque de usuarios en 730 segundos y ellos lo hacen en 170. Entonces, aquí en la tabla se ve justamente cómo, de acuerdo a estas tablas, pues justo se trata de demostrar que es un muy buen algoritmo y finalmente aquí también nos dice cuánto se tarda en generar las predicciones. El modelo, pues nos dicen que es muy, por ejemplo, el basado en modelos es muy eficiente, pero recordemos que dicen que son muy deficientes en cuanto a la calidad, sus predicciones. Y este último valor se refiere al error relacionado con
lo que normalmente se hace justamente en este tipo de sistemas es dividir el conjunto de prueba y el entrenamiento, y entonces lo que aquí nos dan es el error basado en el modelo de aprendizaje. Entonces, aquí precisamente nos muestran y nos presumen el equipo de Amazon como la calidad de las recomendaciones de Amazon o de su algoritmo, pues entonces es bastante buena. Y algo que también tiene muy interesante esta presentación es que después también nos habla de algunos otros algoritmos, algunos que también utilizan este tipo de enfoques. Entonces, por ejemplo, Pandora justo es un sistema de recomendación de música basado justo en, en la revisión, perdón, de 400 atributos para cada una de estas canciones, donde entonces también tenemos una gran cantidad de músicos que son los que aquí aparecen. Y entonces aquí lo que se trataría de hacer es encontrar canciones que son que tengan alguna similitud con las canciones que son favoritas de los usuarios. Lo que entonces aquí plantean es que este método no necesita entonces mucha información por parte de los usuarios y tiene entonces los problemas que tiene es que empieza a funcionar, perdón, de las ventajas que tiene es que justamente no necesitamos tener gran cantidad de información de los usuarios, dado que precisamente lo que vamos viendo es su comportamiento para poder empezar a hacer las recomendaciones más específicas. Aquí, ¿cuáles son todavía los retos que tiene esta propuesta de Pandora? Pues todavía es un poco, su biblioteca es pequeña, reducida, la cantidad de canciones de piezas que tiene, entonces de pronto pues ahí hay todavía mucho por hacer y poder ver cómo cómo empezaría a funcionar cuando ya se tenga una cantidad de datos mucho más grande. Entonces, el otro sistema que también hemos mencionado varias veces es el sistema de recomendaciones de Netflix. Aquí, de acuerdo a lo que nos comentan estos autores y después les compartiremos también una liga que hace una revisión más detallada de los sistemas de recomendación de Netflix e incluso de las versiones más actuales, así que será una discusión más completa. Lo que pues nuevamente trata de hacer es identificar los hábitos de los usuarios con respecto a las películas que ven, de manera que puedan ofrecer películas que sigan siendo de interés. ¿Qué técnicas utilizan ellos? Justo es el filtrado colaborativo, el filtrado basado en contenidos, el filtrado basado en conocimiento, también se utilizan técnicas demográficas y esto justo hace que los sistemas de Netflix pues generen recomendaciones de distintos tipos. Y entonces esto nos lleva justamente a un sistema muy complejo de recomendaciones y que tratan de mezclarse en un solo sistema de predicción, como lo veremos en en el otro artículo. Pues aquí lo que ya en la actualidad ha hecho Netflix, pues son justamente estas barras de recomendaciones que ya no se basan solo en un algoritmo específico que se mezcla todo, ¿no? Es un funcionamiento donde los algoritmos hacen distintas predicciones de distintas calidades. Entonces, esto justo se vuelve interesante para poder entonces lograr tener la mayor cantidad de información que pueda servirles a ellos para hacer recomendaciones en este tipo de sistemas. Y finalmente, entonces, está el sistema de recomendaciones de YouTube, que también es uno de los más usados, precisamente por la gran cantidad de usuarios. Aquí el punto es, a partir de los videos que se encuentran en la plataforma, pues tratar de recomendar aquellos que puedan ser de posible interés en los usuarios.
incrementar. Entonces, aquí los retos que tienen, pues es que tienen un número de videos que se va incrementando muy rápido, y aquí también como lo que se busca es maximizar esta posibilidad de mantener a los usuarios como parte de tu plataforma. Entonces, lo que se buscan entonces es incrementar el tiempo de visualización de los videos, y cómo se busca monetizar esto por parte de Google, pues a través justo de los anuncios que van apareciendo. Entonces, de las cosas que mencionan los autores como aspectos interesantes de esta propuesta es que estos sistemas de recomendación, pues en algunos puntos pueden utilizar eh, una serie de predicciones que salgan de lo tradicionalmente recomendado para tratar de llegar a los usuarios hacia otras líneas de posible interés. Y eso pues se vuelve interesante, pero también puede volver un dolor de cabeza. Entonces, justamente lo que dicen ellos que es que pues aquí hay una primera, también de pronto se intenta retomar estas ideas, pero que Amazon desarrolló hace un tiempo y que de pronto también ya ha ido dejando avanzar. Finalmente, terminamos con algunas ligas que pueden ser de interés, también que son las que mencionábamos al inicio, y yo les pondré en la plataforma este artículo de Amazon, justamente como este primer artículo donde presenta las bases de lo que ahora comentamos. No he encontrado el artículo asociado a esta presentación que hoy tenemos, pero como hemos insistido, pues se basa en el enfoque original de Amazon de recomendación tratar de determinar las similitudes a partir de lo que acabamos ya de describir. Entonces, este artículo, aunque es un poco viejito en el sentido de que es una propuesta que salió en el 2003, pues sigue siendo la base de lo que hace Amazon en este momento. Y entonces, antes de continuar viendo otros aspectos teóricos, lo que me gustaría es que ustedes me contaran acerca de qué han pensado como propuesta de desarrollo de su proyecto. Y si no han pensado todavía nada, pues también es válido, pero sí necesitamos que se vayan apurando más con este tipo de decisiones. Entonces, Daniel, al principio del semestre hablábamos justo de alguna idea inicial de recomendaciones. ¿Qué has pensado ya conforme hemos avanzado? Sí, ahorita como que mi problema es más bien como que de dónde sacar Se corta un poquito tu audio. A ver, otra vez, repíteme lo que acabas de decir. ¿ya me Sí, te escuchan escucho mejor? mucho mejor, gracias. Ahora yo no los oigo, a ver. A ¿Ahí? ver. Hola, yo Ahí está, sí. yo te escucho bien y ya nos escuchas. Sí, sí, sí. Yo lo que estaba pensando era, uno para mi proyecto de maestría, pero no sé bien de dónde sacar los datos. Ahí lo que yo estaba pensando era como un sistema de recomendación basado en compra y venta de acciones. Sin embargo, tendría que yo como que tener usuarios, y estos usuarios debería yo tener visibilidad de su transaccionalidad, ¿no? Como que compran, que venden, ¿no? O sea, esa es una situación que no tengo. Entonces, tampoco sé si lo puedo medir desde Yahoo Finanzas, como que la transaccionalidad, pero, pero perdería como el nivel usuario, ¿no? No sé, esa es una. Y la otra es en mi trabajo, pues sí tengo los datos. Yo trabajo en una fintech
pero ahí no sé si me permitirían como que trabajar con esos datos. Entonces, ahorita esas son como que mis dos ideas. Y acá pues, en el trabajo, pues sí tengo visibilidad de los usuarios y de cómo transaccionan, pero no he platicado como con, digamos que con el equipo, de ver si hay ahorita como que algo en lo que lo pudiera pues implementar. Bueno, Esas pues son mira, ahorita mis, mis opciones. te cuento que no es muy grave lo que acabas de comentar, porque hace algunos años era, si tenías que preocuparte demasiado por dónde conseguir los datos. Afortunadamente, como este tema del aprendizaje automático, este tema hoy no lo mencionamos, no lo mencioné demasiado en la presentación, pero por ejemplo, en el 2007, cuando Netflix lanza su concurso para mejorar su algoritmo de recomendación, pues entonces se encuentra que a través del trabajo de los investigadores se puede, de todo el mundo y no solo de tu equipo, se puede lograr grandes cosas. Entonces se lanza este premio y se obtienen entonces mejoras de manera muy rápida acerca de lo que allí se puede, de lo que mucha gente puede proponer para mejorar estos algoritmos de recomendación. Esto ha impulsado que poco a poco las distintas compañías, distintas organizaciones compartan los datasets de distintos contextos y esos datasets sean explorados, sean puestos a disposición de los usuarios para que ellos hagan ejercicios como esto que hicimos la semana pasada, así en pequeñito, pero con un conjunto de datos más grande, para que se prueben algoritmos, para que se propongan nuevas estrategias de exploración de estos datos. Y entonces, a mí me gusta mucho compartir el espacio de Kaggle como una alternativa para tener acceso a algunos datasets, que es el que les puse acá en el chat y que ahora lo están viendo aquí en pantalla. O sea, solo les compartí la liga específica de los datasets, pero si ustedes van al home de Kaggle, pues están también los algoritmos, están las propuestas de concursos que también se organizan y demás. Entonces yo me concentré más en los datasets, que aquí tú puedes poner puedes tú preguntar y buscar datasets específicos de la temática que tú quieras. Entonces puedes decir, bueno, pues yo quiero de finanza. Entonces, aquí están algunos datos de finanzas, por ejemplo, de Yahoo Finanzas, que eran los que tú comentabas como una de las posibles fuentes. Hace algunos años, cuando yo empezaba estos cursos de inteligencia artificial, de pronto les decía, es que hacerlo para finanzas es complejo porque lo que tú necesitas es empezar a construir estos datasets a partir de la información que se publican como Yahoo Finanzas, pero afortunadamente ya la gente, los creadores de estos datasets, ya nos los comparten. Entonces, si observan acá, este es un dataset que no está para nada desactualizado, o sea, hace 4 meses que se actualizó, entonces creo que este bien te podría funcionar. Aquí dale una mirada a algunos de estos datasets para que tú digas, como puedes ver, hay muchos datasets. Entonces, tú dale una mirada a algunos de ellos, justamente cuáles te podrían funcionar para lo que tú quieres ahora comparar. Entonces, dale una miradita a Kaggle en esta categoría de finanzas y puedas tú empezar a observar. Porque lo relevante es justo antes la dificultad era poder conseguir los datos, ahora ya están acá. Lo interesante es poderlos explorar, poder ver qué cosas se están haciendo. Entonces, si tú entras a un dataset como estos, lo que sigue y lo que podemos observar, bueno, aquí te dicen algunas características del dataset, los puedes descargar, aquí hacen un primer análisis te presentan visualmente algunos datos el dataset. Y de este lado también te muestran algunos
algunos códigos. A ver, Daniel, te escucho. Sí, perdón. Ahí nada más como que, o sea, por ejemplo, los ejemplos que conozco de los sistemas de recomendación, o bueno, de los que he oído, están basados más como en usuarios, ¿no? O sea, por ejemplo, Amazon, Netflix, o sea, tienen como que sus usuarios y basados en otros usuarios les recomiendan, ¿no? Aquí es más bien una pregunta de qué enfoque le puedo dar. O sea, por ejemplo, lo que se me ocurre, no, pero no quisiera caer como en que no sea pues más bien pues un sistema de recomendación, sino de predicción, ¿no? Es, por ejemplo, basado en el comportamiento ya sea de alguna acción, por así decirlo, que me recomiende comprar o vender, ¿no? Pero esta recomendación no sé si más bien sería un problema de clasificación, ¿no? O sea, yo quiero que me clasifique si es, o sea, si el precio de hoy es conveniente para vender o para comprar. Esa es como mi duda, o sea, ¿qué tan, qué tanto difiere en cuanto a una recomendación a que no sea una clasificación? O sea, esa es mi duda más bien. Sí, ¿Cómo sí, es manejarlo? una pregunta interesante. Y, y un poco trasladémoslo a lo que hoy acabamos de conversar. Hace un momento conversábamos justamente en que existían estos dos enfoques tradicionales basados en usuario y basados en, aquí la gente de Amazon le llamó basado en clusters, otros autores más le llaman basados en modelos, pero en general es el mismo sistema. Bajo esta idea de basados en modelos, se resuelve la pregunta que tú estás diciendo. Son sistemas de clasificación. Regreso a la diapositiva, la vuelvo a compartir. Acá voy a esta sección específica que estamos. Aquí Sí, está. pero por ejemplo, o sea, se vuelven, sí de clasificación, pero la parte de recomendación es porque hay un usuario final, ¿no? O O sea, sea, acuérdate que acá hablábamos que lo que sucede es que esta recomendación es para alguien que se llama usuario activo, que es el que en ese momento está pues, tomando las decisiones. Entonces, aquí tú te convertirías un poco en el usuario activo, que es el que es capaz de tomar, que va a tomar la decisión de comprar o no comprar. Pero, por ejemplo, cosas que aunque de pronto se vean como diferentes a lo que hemos estado conversando, porque no hay como tal un usuario, aquí como lo podemos ver ahora en la pantalla, lo que trata de hacer es, lo que tenemos son columnas con distintas cualidades que ni siquiera sé exactamente qué significan, que cuánto abrió, aquí viene su explicación, mira, afortunadamente, cuál fue el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el volumen, el ajuste al cierre y las fechas en las cuales se vencen, y estos son como símbolos que esto sí no sé qué es, triple A y demás. Sí, te escucho, sí, Daniel. pero por ejemplo, entonces sí entraría como recomendación, o más bien dentro de lo que yo puedo hacer como proyecto, si hago un, un modelito que me diga, oye, con X probabilidad te recomiendo comprar esta, ¿no? O con X probabilidad te recomiendo vender esta, ¿no? O sea, eso sí funcionaría como un sistema de recomendación. Si yo le doy como ese enfoque. Sí, yo creo que aquí el punto central es, sí, eso sería una recomendación de comprar o no comprar, pero de pronto no sé si sea la única recomendación, o sea, esa que tú estás diciendo es como la más tradicional.
Ya eso iba en esta otra parte, ¿no? Acá están los datos y aquí en estas pestañitas de código es qué está haciendo la gente con estos datos. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta pequeña nota, acá está hecho con Python, creo, seguramente. Sí, mira, aquí está con pandas, NumPy. Y entonces, justamente, primero hacen como la parte exploratoria de los datos. Pero a ver, déjame ver si aquí en la introducción. Yo creo que lo que quiere hacer Ricardo, lo Ajá. veo más como un sistema de, bueno, se me asemeja mucho a un sistema de compra y venta de acciones, que precisamente con base en lo que tú tienes, es donde te empieza a decir, te conviene en estos momentos vender, ¿no? Órale, hazlo. O sabes qué, aguántate, pero sí te conviene comprar. Pero yo siento que ahí sería algo un poquito choncho el desarrollarlo porque tendría que hacer la comparación con todos los precios que hay actualmente en el mercado. No, bueno, Eso, aquí sería con respecto a los datos que están en este dataset, o sea, no sería en tiempo real con lo que ocurre en este momento, sino aquí el Sí. punto, sí, o sea, por eso insisto que tomemos estos datasets que están acá y sobre esos es que se hace la recomendación. Entonces, por ejemplo, ahora con esto que acabo de mencionar, por ejemplo, recordé que aquí hay un parámetro que es la fecha, ¿no? Entonces tú podrías a lo mejor tratar de hacer recomendaciones con respecto a ciertas fechas, ¿no? Entrenas con fechas anteriores, entonces dices, ah, bueno, para este día yo intento hacer este tipo de recomendaciones. Entonces no es una recomendación tradicional como la que hace Amazon, como la que hace Netflix, justo como tú decías, porque no tienes como tal clientes, pero sí puede ser de todas formas interesante cómo se calculan. Por eso es que, insisto yo, con eso arrancaba la clase de hoy, que necesitaba saber cuáles son las líneas que a ustedes les interesa para poder ver algoritmos ya más específicos. Por ejemplo, si alguien quisiera utilizar más de recomendaciones basadas en la lectura o en los comentarios que reciben ciertas películas o ciertos productos, pues esto nos lleva naturalmente al análisis de texto. Entonces yo les presento en una clase cómo se puede hacer el análisis de texto utilizando estas técnicas de aprendizaje. Pero, por ejemplo, si Daniel va a utilizar una donde en realidad no hay nada de texto, pues esa parte que revisaríamos sería irrelevante. Es interesante, pero probablemente muy irrelevante para este tema. Entonces, por eso me interesaba conocer esto. Entonces, ese es como el punto, Daniel y Raúl, que me vayan contando. Sí, o sea, por ejemplo, yo dentro de mi proyecto de lo que yo quiero hacer al final de la maestría, o sea, como proyecto de tesis, es esto, ¿no? Es un modelito de, que por medio de aprendizaje por refuerzo haga, compra y venta de acciones, ¿no? Pero este modelito va, pues, a tomar las decisiones conforme el ambiente, ¿no? Que es el sistema financiero. Bueno, más bien, que es el mercado de valores. Entonces, de ahí, ahora sí que el hecho de que tome la data real, eso sí lo voy a tener como que hacer dentro de este mes porque es algo que tengo comprometido para los resultados pues del seminario y lo que vamos a ver en el coloquio, ¿no? Entonces, sí lo veo, digamos, que factible y si se puede hacer para esta materia, creo que al final sí me ayudaría para lo de mi proyecto. Lo que a mí me preocupaba era el enfoque. Si este sistema de recomendación, o sea, yo lo podría plantear como de esa forma y si eso era válido para la materia. Sí, sí, por supuesto, acá, o sea, acá no estamos, digamos, tan cerrados a que tenga que ser a fuerzas con usuarios y estas cualidades, más bien es dependiendo de la naturaleza del proyecto. Sí,
Perdón, Eric, creo que ibas a hablar, perdón. Ah, no, adelante. Es que como estabas inspirado, luego estamos hablando, nos interrumpes y se te va la idea. Pero no sé si ya acabaste. Sí, 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 ya dominado ya. Ah, perfecto. Gracias. Pues yo en estos momentos estoy como que un poquito dividido referente a la propuesta que yo realmente quiero hacer. Obviamente, pues me han servido bastante todas estas clases porque te abre demasiado el panorama, ¿no? De realmente del mundo de posibilidades que puedes tomar para poder generar un sistema de recomendación. Por ejemplo, el de reciclaje igual me parece una excelente idea, como lo mencionabas, que no solo nos limitáramos a dos productos, sino que hiciéramos la expansión de todos los productos para que al momento de que nosotros quisiéramos, no sé, reciclar botellas, el mismo sistema de recomendación nos dijeron, pues en esta área de reciclaje, otros usuarios también reciclaron decir, órales, no sabía que también podía reciclar este otro, ¿no? Y yo estaba viendo, por ejemplo, diferentes aplicaciones de reciclaje aquí en Ajá. México y la verdad es que como que algunas sí son, es como que estar dando bastantes clics, ¿no? Para poder ver exactamente lo que tú quieres, eh, para completar o saber realmente qué es lo que tú quieres reciclar, ¿no? Creo que algo padre también sería implementar que de manera automática te lo mostrara sin necesidad de que tú lo estuvieras buscando. Esa sería como una idea de un sistema de recomendación y como tú mencionabas, ¿no? Creo que ahí sí aplicaría, obviamente argumentándolo de manera correcta. Por otra parte, decía, bueno, si por alguna circunstancia ya no se diera esa opción, pues podría también hacer un sistema de recomendación en una página web de pura música. Me podría basar estrictamente quizás en un género y con base en ese género empezar a hacer quizás mapas a través de esos mapas que igual te vayan diciendo, pues no sé, limitarlo a México, que digan, en la Ciudad de México la banda más escuchada fue tal, ¿no? Y algo, por ejemplo, de los sistemas de recomendación de las aplicaciones de música que te dan, es que te arrojan un cuestionario. Con base en ese cuestionario, empiezan a decir, bueno, pues a este usuario le gusta el rock, le gusta el pop, la electrónica, ¿no? Y a veces como que eso para nosotros es un poquito, un tanto, nos da hueva, ¿no? Completarlo porque lo que nosotros queremos es ya tener acceso a las funciones de la aplicación. Entonces, quizás ahí el meollo es cómo se empieza a alimentar nuestro sistema de recomendación para empezarnos a dar recomendaciones. Y yo pienso que eso se va a empezar a ir dando con base en tu experiencia personal, ¿no? Si empiezas a escuchar un estilo de música, se va guardando, ¿no? Y dice, pues llevo escuchando esta canción de este género, ¿no? Y obviamente no por una canción te va a empezar a recomendar todo, ¿no? Pero sí con base en el algoritmo se va a ir guardando y te va a poder dar una mejor recomendación. Entonces, creo que las dos propuestas que a mí me agradan mucho es como lo del reciclaje y no sé qué tan factible sería hacer un sistema de recomendación de música. Yo diría que es muy factible y aquí nuevamente igual vuelvo a recomendar que no lo veas como que tiene que estar restringido a cierta localidad, más bien velo en esta primera etapa como algo más abierto. Acá si entras a Google Datasets y buscas datasets de música, pues hay aquí muchos. Por ejemplo, acerca de predicción del género de música, predicción. Estos son ya más específicos de algunos datasets ya orientados hacia la parte de predicción de algún género, pero si le damos, por ejemplo, recomendación, entonces podemos ver aquí están, por ejemplo, estos eh, playlists de Spotify, aquí algunos datasets para orientados al filtrado colaborativo. Entonces aquí hay como muchos
elementos que permitirían poderte dar información para probar los algoritmos de búsqueda en esta primera etapa y ya después podrías ya trabajar tus propios sistemas de algoritmos o propuestas específicas de recomendación, pero pues para el curso lo que nos interesa es que lleven a la práctica esto que hemos estado platicando, ya sea parte de la recomendación o alguno de los otros elementos, para que no se quede solo en la bonita anécdota de, sí, tomé un curso de sistemas de recomendación, sino que lo lleven a la práctica y les permita entenderlo, tener dudas y poder decir, ahora ya sé construir un sistema de recomendación, ya sé cuáles son los aspectos que se deben de cuidar y los elementos que hay que tomar al momento de modelar un sistema para que funcione como un sistema de recomendación. Oye, pues a mí me gusta muchísimo la música, entonces como que en ese sentido también a mí me gustaría inclinarme como por esa parte. De todos modos, Pues, ahorita, por ejemplo, ya hice una página de música, ya le hice así como las imágenes, la interfaz, y creo que ya nada más sería cuestión de ver cómo se le mete el algoritmo para que ahora sí empiece ya a generar la recomendación, a ver cómo funciona, ¿no? sí, el punto creo yo que se trata de eso, ¿no? Que lleven a la práctica lo que hemos conversado y que efectivamente que vean cómo funciona. Entonces, bueno, pues les queda de tarea justo ya empezar a explorar estos datasets que les hemos mencionado y darle una mirada a este que ya es más específico, que como les decía, habla de manera ya más detallada acerca de los sistemas de recomendación. Entonces ya para que, no es este. Esta es la versión de los propios los propios de Netflix, pero esta revisión es más completa. Justo este autor hace una revisión muy detallada de cómo funciona el algoritmo, de cómo funciona la propuesta de los sistemas de recomendación usada por Netflix. Nos cuentan desde el tema de la investigación. ¿Y por qué entonces este algoritmo, este artículo es importante? Porque lo que esperamos es que ustedes al final nos compartan un poco su versión, tomando como referencia este artículo, que es un artículo no publicado en una revista, sino publicado en su propia página de internet. Pero vean cómo lo que queremos es que ustedes nos dicen, el problema que nosotros queremos hacer es ¿por qué es interesante? ¿Por qué es difícil? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cómo ha ido evolucionando este tipo de sistemas? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces aquí es donde, por ejemplo, cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes identifiquen, pues esperamos que, por eso les decíamos, que el producto se tiene que desarrollar en formato de artículo. A esto nos referimos como formato de artículo, ¿no? Que nos cuenten cuáles son los algoritmos que se implementan, que nos vayan narrando un poco cómo se hacen los algoritmos de clasificación. No importa si, digo, de recomendación, no importa si esa recomendación es un invierte, no invierte, compra, no compra, pues es también una recomendación específica, o como lo que ahora nos comentaba justamente Raúl acerca de cómo podría funcionar entonces su sistema como parte de una implementación de un sistema, por ejemplo, de recomendación de música. Entonces, es importante que lo vayan revisando y que entonces les sirva de referencia a lo que se espera llegar al final del curso. Entonces, harán su sistema de recomendación, lo implementarán y nos tendrán que reportarlo de esta manera, ¿no? De una manera donde quede
claro, descrito cuáles son los algoritmos que usaron, si lo ven en la pantalla, pues está bien, si lo ven internamente en código, pero sí nos pueden mostrar estos diagramas de cómo se hacen las cosas. Esto es lo que esperamos. Entonces, por eso es importante este artículo, porque pues es un buen ejemplo de lo que esperamos hacia el final de este curso. Ajá. Entonces, pues ese sería el punto. Ya son las 12 justamente. Bueno, van a ser las 12. De aquí yo tengo la... ¿Tiene que nos pueda compartir el link de esa